manda mensajito o así. Ahí está, ya está grabando. Ahí está. Va. Ok. El día de hoy vamos a ver la construcción de un anillo y también una R álgebra muy particular. Y bueno, ya sabemos además un poquito, ya lo había comentado en la clase pasada, que las R álgebras van a ser módulos, R módulos. Ah, nada más para recordar un poquito la definición. Una R álgebra es un morfismo de anillos. eh, una R álgebra, digamos, S, es un morfismo de anillos. Aquí lo que estoy haciendo es identificar al objeto S con el morfismo que va a ser de R en S, y no sé, llamémoslo I, digamos, tal que em, la imagen de este morfismo I esté contenida en el centro de S. Es decir, que todos los elementos de la imagen conmuten con todos los elementos de S. Esa es la definición de una R álgebra, y de aquí puedes deducir algunas cosas. Puedes definir, por ejemplo, la acción de R eh, en S como pues tú tomas un R y un S, y vas a definir que R actúa en S mediante simplemente multiplicar pues la imagen de R, que es un elemento de S, con S, ¿no? Y esto, como estamos en el centro, debe de ser igual a esto de aquí. Por lo tanto, pues S es un R módulo izquierdo o derecho, porque esta cosa de aquí está conmutando, entonces simplemente lo voy a poner como un RMOS. Eh, y puedes verificarlo utilizando simplemente que este de aquí es morfismo, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué significa que am, el producto sea asociativo? Significaría simplemente que este de aquí abre productos, ¿no? Am, Ajá. que esto de acá sea lineal, por ejemplo, sería que, pues aquí la distributividad en ese. Y de hecho vas a tener como una parte como bilineal, ¿no? En el sentido de que, bueno, sí, pues lo mismo que se pide para módulos, ¿no? Que si sumas aquí algo, la misma distributividad aquí en ese, pues va a distribuirlo aquí y vas a tener exactamente lo mismo. Entonces, eh, pues ya, eso nada más lo dejaré así. Hoy vamos a construir algo muy particular. A ver, um, vamos a tomar un monoide. ¿Te acuerdas que es un monoide? Sí, que asocia y tiene nombre. Ajá, justo. Nada más es asociativa y tiene neutro. Y R, un anillo. Pues hay una manera de construir un anillo, una R álgebra de hecho, que va a tener una copia del monoide y una copia de R. Y a ver, pensemos esto por un momento antes de dar la construcción. Entonces, yo tengo como una copia de R dentro, y yo tengo una copia de M adentro, pero el problema es que no puede ser directa, ¿no? Porque si yo quiero que sea un anillo, ok, esto está bien definido, pero esto no está bien definido, ¿no? Entonces aquí como que necesitamos dar de alguna manera algún producto. Eh, Sin querer puse el símbolo de producto semidirecto, no sé si eso tenga algo que ver, no lo he estudiado. No creo.
pero pues no sé qué otro simbolito hay. Este, por ejemplo, para de alguna manera hacer sentido a este tipo de cosas, ¿no? Además, como que, bueno, nos gustaría que si esta es una R álgebra, entonces los elementos de R conmuten con los de M, entonces queremos además que esto sea igual a esto, ¿no? Porque queremos que la inclusión de R esté en el centro. Ok, y entonces un elemento general de aquí lo podrías pensar como una suma de cosas en R. No sé, por ejemplo, qué tal si R son los enteros y tus monoides son los naturales, por ejemplo. Pues no sé, uno por uno más menos uno por dos, por ejemplo, ¿no? Un elemento típico se debería ver más o menos así, distinguiendo que este uno es de los naturales y este uno es de los enteros. Técnicamente como que no los puedo mezclar así también. Pero en cierto sentido también esto como que parece la identidad, ¿no? Y entonces esto, si yo lo multiplicara por alguien más, digamos un menos 5 por 4, voy a cambiar esos por cuadritos que estábamos usando ahorita, simplemente por poner alguna anotación para que los distingamos bien. Y 8 y 3, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos decir, bueno, pues esto tendría que distribuirse, entonces podríamos primero hacer sentido de qué significa este por este, ¿no? Y luego podríamos igual distribuir este con este, y luego podríamos también hacer sentido de qué significa este eh, con ¿quién es? Este de aquí. Y por último, este con este de aquí, ¿no? Ok, entonces ahora solamente necesitamos dar una noción buena de qué significaría multiplicar estas dos cosas. Y como que, ¿qué nos gustaría? Nos gustaría que esto se comporte más o menos como un producto en ambas cosas, ¿no? Por ejemplo, nos gustaría entonces que esto de aquí simplemente sea como actuar con uno y actuar con uno, actuar con uno y actuar con uno, actuar con uno y actuar con dos, y etcétera, ¿no? Eso es como lo que nos gustaría. Entonces, ¿qué obtenemos? Tenemos menos 5 cuadrito 4 más 8 cuadrito 3 más menos uno actuando en menos 5 sería 5 cuadrito 2 2 actuando en 4 es 8. No, bueno, aquí estamos además sumando, ¿no? Cierto, aquí estamos sumando, esto no sería más bien la identidad de este es el cero, sí, cierto. Entonces aquí más bien esto sería 5, esto sería 4, este de aquí sería 6, y esto de aquí sería que es el menos 8 cuadrito 5, ¿no? Hmm, ¿Qué tal si yo cambio esta notación? ¿Y qué tal si esto es un exponente de esta manera? Y estos son coeficientes. Entonces, por ejemplo, x menos x cuadrada por menos 5x a la cuarta más 8x al cubo. Y se puede verificar que esto tiene sentido, ¿no? Literalmente se comporta como quisiéramos que se comporte. Entonces, como que en cierto sentido, esta operación debe de parecerse a este tipo de cuestiones de hacer cuentitas con polinomios, ¿no? Me parece que de hecho Max a lo mejor lo platicó el semestre pasado, pero esta vez vamos a hacerlo para un monoide en general.
La idea va a ser entonces, vamos a formalizar estas ideas. Una suma formal de elementos, pues no es una buena definición matemática. Eventualmente, si ya tienes más práctica, está bien, porque al final de cuentas solamente te está diciendo cómo operar los elementos y eso es todo lo que vas a necesitar para lo que necesites. Pero si queremos construirlo rigurosamente desde pues la teoría de conjuntos, que es esencialmente lo que utilizamos en todas las matemáticas, necesitamos definir esto, por ejemplo, con sus elementos como conjunto y darles la estructura de anillos. Entonces, como elementos, ¿qué tal si yo me agarro en funciones de MNR? ¿No? Es decir, a a cada valor del monoide le voy a asignar un coeficiente en R, pero además yo quería que fueran sumas formales finitas, ¿no? Entonces, esto de aquí puedo pensarlo como un vectorzote que a cada M1, M2, M3, etcétera, les asigna un valor R1, R2, R3, y esto podríamos pensar lo que representa la suma de esta cosa. Entonces, pues yo quiero que esto sea finito, entonces necesito que los R's, los coeficientes, sean solamente una cantidad finita. Y esto lo voy a poner diciendo que tiene soporte finito. ¿Sí? Sí, Y el soporte de una función simplemente son aquellos elementos tales que al evaluar la función, esto es distinto de cero. ¿Ok? sí, sí, sí. Va. Entonces tenemos este conjunto. Bueno, nada más Vamos. ¿Oh? perdón, solo tantito una duda. Entonces, por eso sí se definieron los polinomios en el curso anterior, ¿no? Ah, sí, sí, justamente. Algo así Ok. los definió este Max, ¿no? Creo que aquí Sí, les ponía N, ¿no? ajá, sí, justo. Sí, justamente. Esto es un poquito más general, pero las cuentas son idénticas. Y ahorita te vas Ok, a dar cuenta de eso. ok, sí, está bien. Va. La definición, entonces, en este caso, pues, va a ser, pues, como quisiéramos que sea. Por ejemplo, esta suma, yo quiero que vuelva a ser un elemento de las funciones de MNR con soporte finito. Entonces, esta suma debe de ser una función de MNR. Y pues la manera más natural de definirlo es, pues, como una suma. Este valor de aquí en R y este valor de aquí en R se pueden sumar porque esta suma ocurre en R, entonces todo bien. Observemos que esta de aquí, evaluada en M, es distinta de cero, pues sí y solo sí. ah, bueno, no, más bien esto implica que al menos este es distinto de cero o este de aquí es distinto de cero, ¿no? Y nada más eso no implica, porque de hecho el regreso no se vale, ¿no? Por ejemplo, si este de aquí es, digamos, un R y este de acá es un menos R, pues su suma es cero, entonces. No, pero Sí, al menos alguno de ellos dos debe de ser no cero. Entonces, esto me implica que M debe de vivir en la unión de los soportes, ¿no? De los soportes de aquí. Entonces, esto lo que quiere decir es que mi soporte de la suma está contenido en la unión de los soportes. Pero entonces, cuando yo saque cardinalidades, pues este soporte debe de ser menor o igual a la unión de estos soportes y pues este debe de ser menor o igual.
a la suma de los de las cardinalidades de los soportes. De hecho, es exactamente igual a la suma menos la intersección, ¿no? Ah, pero en cualquier caso esto es finito. Por lo que entonces este de aquí, de verdad, es un elemento de aquí. Y ahora para el producto vamos a hacer algo un poco más rebuscado, pero hacerlo más rebuscado en realidad lo que busca es codificar esta noción de distribuye. Y el cómo distribuyes las cosas en matemáticas, normalmente lo que suele hacer es em, haz combinatoria. Haz lo, todas las combinaciones posibles que puedas hacer para darle un sentido adecuado a esto. Entonces, el producto que nos relaciona esas nociones mejor es lo que se le llama el producto convolucionado, y es justamente lo que vamos a usar. Mm, entonces, yo voy a definir que phi por psi va a ser una función de m en R, y a m yo lo voy a mandar a todas las combinaciones posibles en las cuales yo puedo obtener m, y voy a sumar estas evaluaciones. Es decir, voy a hacer como considera todas las posibilidades de cómo podemos obtener m, y con eso este, toma su combinación para crear al elemento que va a ser la evaluación de esto. Es decir, voy a sumar sobre los pares L, K, tales que su producto sea igual a M, y voy a evaluar a phi en L, y voy a evaluar a psi en K. ¿Ok? Sí. Vale. Pues este producto de aquí es el producto convolucionado y se parece bastante a lo de los polinomios, de hecho. Ahora, el detalle aquí es, si tú tuvieras inversos, tú podrías de aquí despejar alguna cosa. Por ejemplo, si esto fueran los naturales, tú podrías tener L más K es igual a M, pero entonces tú tendrías que K es igual a M menos L, pero entonces simplemente tendrías que sumar desde los I's iguales a cero, así. Sabes que, por ejemplo, tú puedes evaluar aquí en I, y aquí tendrías que evaluar, ok, si I juega el rol de, digamos, L, entonces esto de acá debe ser el complemento, entonces debe ser M menos I, ¿no? Pero si no Ujú. tienes inversos, eh, pues se complica, ¿no? No puedes despejar. Sí. Y también aquí como que estamos asumiendo un orden. Entonces, pues, chin, no podemos hacer eso aquí, pero lo que sí podemos es simplemente dejarlo así. Sobre aquellas parejas cuyo producto sea M. ¿Cuántas son? ¿Quién sabe? Algunas. Una cantidad finita. Bueno, una cantidad finita que nos importe, ¿no? Porque si hay una cantidad infinita de ellas, bueno, no todas van a ser no cero. En algún momento alguno de estos dos debe de ser cero, así que esta es una suma finita, entonces, sin problema. Ahí. Y entonces, M está en el soporte de este producto, nos va a implicar que todas estas cosas son no cero, entonces, en particular, estas sumas deben de ser eh, no cero. Eh, ajá, debe ser no cero. Y este de acá debe de ser eh, no cero para algunas L y K en, eh, en el monoide, tales que L por K sea igual a M. Ah, entonces, pues no hay demasiadas combinaciones de esto, lo cual implica que pues tanto L como K deben de vivir en el soporte de este intersección con el soporte de
este otro, ¿no? Pero en todo Sí, caso, entonces, ah, pues el soporte de este debe de tener en cardinalidad, pues solamente una cantidad finita de ellos. En realidad aquí no estamos sabiendo cómo se relaciona este con este, sino simplemente estoy diciendo, bueno, aquellos elementos que eh, pertenezcan al soporte implican que debe de existir un par de elementos que están en la interacción del soporte de estos dos. Entonces, todos los elementos de aquí te generan aquí un par. Este de aquí sí sabemos que es finito, entonces solamente puede haber una cantidad finita de elementos que te generen pares. Am, entonces, ok, este no es tan satisfactorio como el anterior, porque aquí sí dábamos a una contención y todo, pero al menos sabemos que este es finito, es suficiente para nuestro caso. Sí, hasta aquí todo bien. sí, sí, todo bien. Va. Bueno, nada más. El infinito es numerable, ¿no? Sí, Ok, cualquier infinito. ok, ok, está bien. Sí, porque en particular si es menor que Aleph cero, pues este es el Ajá, cardinal infinito más pequeño, entonces sí, esto es menor que sí, todo. pues cualquier otro Ujú. cardinal que tú te quieras agarrar, incluso si quieres hacer un cardinal fuertemente inaccesible o algo así, pues sí, pero Sí, está bien. en particular, pues ya, eh, ahí está. Um, ok, entonces vamos a observar algo y es lo siguiente. Estas operaciones están fáciles, las primeras dos, y la última va a estar un poquito curseada. Así que vamos a hacerlo con cuidado. Por ejemplo, Ok, las distributividades, esto de aquí, ¿qué ocurre? Que esto de aquí es la suma sobre pares de esta manera, este evaluado en L, y este de acá evaluado en K. Pero esto de aquí es esta suma sobre estos pares, este está en L. Aquí aplicamos la definición de quién es esta suma y aplicamos la distributividad, porque esto es un elemento de R, y pues esto simplemente es esto. Pero pues entonces yo a mi suma la puedo partir en dos, eh, por asociatividad y conmutatividad, que es un grupo abeliano, ¿no? De esta manera. Pero este de aquí es la definición de esta función evaluada en M, y este de acá es la definición de esta función evaluada en M. Entonces, en resumen, como son funciones que tienen el mismo dominio y contradominio y se evalúan igual, eh, esta función de aquí es igual a esto, así y esto. Es decir, tengo esta distributividad en el anillo. Si yo lo hago al revés ahora, eh, pues me va a salir exactamente lo mismo, ¿no? Similarmente, si tú tienes primero tu suma y luego tu producto, pues esto tiene que ser lo que tiene que ser. Porque una vez que tú expandas aquí, ahora vas a tener aquí la suma, aquí el producto, distribuyes, separas la suma, notas que esta es la definición de esta cosa de aquí, notas que lo de acá va a ser la definición de esto de acá, y acabaste, ¿no? sí. Entonces, eso sin problema. Ahora sí, la parte curseada y que va a ser lo que lo haga un anillo. Eh, Esto tiene que asociar.
Pero esta operación de convolución no es evidente su asociatividad. Entonces, vamos a trabajarlo un poco. A ver, ¿qué pasa si yo actúo? Y déjenme mejor revisar mis notas para saber que sí está empezando igual. Ah, no, estoy empezando al revés. Va. Al final vamos a llegar a lo mismo, pero no quiero confundirme con mis cuentas. ¿Qué tal si yo tengo este producto así y lo evalúo en una M? Estos son sobrepares L, K, que sean iguales a M, eh, y evalúo este producto en L y evalúo a esta otra en K, ¿no? Ujú. Ahora, esta cosa de aquí, de nuevo voy a abrir su definición. Aquí tengo los pares L, M iguales a K. Y ahora yo aquí voy a tener pares, digamos, XY, que son iguales a L. eh, y, y la evalúo en X, si la evalúo en Y, y todo esto lo multiplico por eh, nu en K. Es nu, es Z, ¿no? No me acuerdo cómo se llama este símbolo. Bueno, pero este simbolito en K. Eta, ¿no? O algo Ahora, así. ajá, creo que sí es Z, no me acuerdo. Bueno, pero en cualquier caso, ahora sí, esta suma con multiplicación está ocurriendo en R. Y R yo sé que es distributivo. Entonces esto simplemente lo puedo poner así. Igual a L, X, sí, eta, K. Ahí está. Ok. Pero ahora, X por Y es igual a L. Y L por K es igual a M. Entonces, pues esto lo puedo tomar sobre tripletes XY por K es igual a M de phi, psi y eta. ¿Sí? Ajá. Pero esto de aquí es asociativo, porque es un monoide. Entonces, obtenemos esto de aquí. Pero entonces vamos a cambiarle el nombre a esta variable, ¿no? Vamos a llamarle Z. Entonces, ¿qué tal si ahora yo tomo sobre pares X, Z, que sean iguales a M? em, y ahora aquí voy a tomar X factorizado así de esta manera. Y yo lo voy a factorizar de todas las posibles sumas en las cuales yo tenga am, Y y K que sean su producto igual a Z, ¿no? Esto es lo mismo, pues por literalmente el mismo motivo que aquí teníamos estaba hasta acá y luego lo metíamos y luego lo sacábamos, ¿no? Simplemente lo estoy ahorrando en un solo paso. ¿Sí se ve de dónde ocurre Sí, esto? sí. Va, ok. Pero entonces, esto de aquí es phi en Z, en X, y esto de acá es la definición de psi por eta evaluado en Z. Oh, pero esto es literalmente la definición de tener phi por psi por eta evaluado en M. Por lo tanto, eh, pues yo tengo la asociatividad, ¿sí? Esencialmente lo único que estoy utilizando es que aquí tengo una asociatividad con la cual puedo reetiquetar todo, reacomodarlo y obtener la asociatividad que quería, ¿sí?
¿Se entiende qué es lo que ocurrió? Sí, Ok. Em, ok, eso está medio curseado, entonces vamos a intentar recuperar nuestras nociones usuales de cómo se deberían de comportar las cosas para que esto tenga sentido y sea fácil de operar, ¿no? Porque ahorita es como muy poco manejable, ¿no? Este producto es como muy difícil. sí, sí. Entonces vamos a hacer un par de observaciones. Hace rato te decía que yo quiero meter al monoide y que quiero meter al anillo. Y de hecho, el cómo meto al anillo, quiero que sea de manera tal que conmute con todos los elementos. Entonces, pues vamos a definir un par de cosas. Ok, pues ¿cómo puedo meter a un elemento del monoide? Digamos entonces que tú vas a hacer una asignación desde tu monoide en acá, se la voy a llamar beta, y pues yo parto con un elemento m. Y tengo que definir am, pues alguna función, voy a denotarlo simplemente con phi, ¿ok? Que bueno, depende de m, y esto quiero que sea una función de m en r con soporte finito, y entonces a cualquier n que yo me tome aquí, ¿a dónde lo mando? Pues me gustaría que si yo pienso que estas funciones son vectorzotes, que tengo aquí mi M1, mi M2 y etcétera, pues me gustaría que fuera la indicadora, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué tal si aquí está mi M? Entonces es como de, no es este, no es este, no es ninguno de estos, pero sí es este. Entonces, el cómo estoy evaluando va a ser cero para todos los n's distintos de m y va a ser uno específicamente para el mésimo, ¿sí? Y Sí, esto lo voy a escribir así, con la notación de la delta de Dirac, o Kronecker, es de Kronecker, ajá, la de Dirac es otra. Y ya, esto simplemente es uno, si m es igual a n y es cero, pues sí, no. Ahí está. Ok, esto pues sí tiene soporte finito, porque pues el soporte es un punto bastante finito. sí. Entonces, eso está bien. Y vamos a ver algo. Si yo tomo una M y una M' y luego evalúo en N, ¿esto cuánto vale? Pues ok, voy a ir sobre todos los pares que me den N. Voy a meterlo aquí, primero en M, evaluado en L, y luego aquí en el M', evaluado en K. ¿Esto cuánto da? Pues te va a dar cero siempre que este de aquí no sea M o este de acá no sea este M', ¿no? Ajá. Entonces, eh, en general, estos productos van a ser cero. Y la única manera en la que no te dé cero es que L sea M y que K sea M'. Pero entonces yo tendría que M por M' es igual a N, ¿no? Entonces, esto lo que me está diciendo es que se evalúa literalmente como checar si N es igual a M por M', ¿no? Y esta cosa de aquí es literalmente la definición de esta función evaluada en N. ¿Se entiende esto? Sí,
Ok, pues entonces, aquí lo que tenemos es que phi m por phi m' es igual a phi m por m'. Lo que quiere decir es que beta es morfismo de monoides y de hecho es inyectivo. Es inyectivo porque, bueno, si m es diferente de m', entonces se evalúan diferente, simplemente, ¿no? En m, pues una va a valer uno y la otra va a valer cero, entonces ya, diferentes. Ajá, sí, sí. Entonces, esto lo que nos está diciendo es que Rm contiene una copia de m como monoide multiplicativo. Ok, y ahora, ¿cómo hago para meter una copia de R en Rm? Pues, como que, ¿cuál sería nuestra identidad? Nuestra identidad tendría que ser aquella cosa que está asociada al neutro, ¿no? Porque si este lo multiplicas es básicamente el vectorzote que tiene un uno en el neutro y un cero en todo lo demás, ¿no? Cuando tú multipliques entonces, pues todo lo demás siempre es cero y el cómo actúas con el neutro es pues, no haciendo nada. Entonces, ok, ya tengo como el neutro de este anillo y entonces si yo multiplicara el neutro de ese anillo por R, pues si yo pensara de forma como naif esto, sería como de, ok, quiero que todo sea cero, excepto que en la identidad lo multiplique por R, ¿no? Ajá, Y aquí voy a meter la copia de mi anillo. Entonces, haciendo eso, pues lo que voy a hacer, voy a denotarlo exactamente igual con la phi. Pues quiero una función que vaya de m en R con soporte finito, y de hecho voy a hacer que solamente soporte un punto, ¿no? Entonces, a algún m lo voy a mandar en R por la delta de que m sea el neutro, ¿sí? Esto vale cero si m no es el neutro y vale uno si m es el neutro. Y espero que estés de acuerdo conmigo que esto conmuta, porque pues en cualquier caso, si es cero, pues también del otro lado es cero. Y si es uno, pues solo R en ambos lados. ajá. Entonces, pues, ahí está, todo bien. Um, entonces vamos a ver qué onda con esto. Me gustaría que esto sea una copia de R. Entonces, por primer teorema de isomorfismo, solamente me basta ver que es inyectivo y que es morfismo de anillos. Entonces, a ver, por un lado, y de R o más alguna R' evaluado en M, esto es R más R' por la delta de E con M. Y pues esto de aquí está ocurriendo en R, entonces esto sí se distribuye. Em, y pues esta es la definición de esta cosa, y esta es la definición de esta otra cosa, ¿no? Por lo tanto, pi de R más R' es igual a pi de R más pi de R'. Porque, bueno, sí, simplemente nota que esta es la definición de esta suma evaluada en M, ¿no? Sí, Lo que estoy diciendo es que A de R más R' es igual a alfa de R más alfa de R'.
Y ahora, por otro lado, phi de R por R' evaluado en M. Entonces, R por R', evaluado en la delta de que M sea la identidad. Em, y este de aquí, pues es literalmente el cómo se evaluaría, am, pues a ver. O sea, si esto es cero, estoy multiplicando un cero adicional y si esto es uno, estoy multiplicando un uno adicional. Entonces, ah, ok, si quieres, mejor vayamos al revés. Creo que me hice bolas un poquito aquí. Sí, vamos a hacerlo al revés. Yo lo tengo de hecho al revés en mis notas. Vamos a hacerme caso hace rato. Ok. A ver, ¿qué tal si yo tomo la multiplicación de estas? Es que esta multiplicación es rara. Esto de aquí es igual a todos los pares cuyo producto es M. Esto de aquí primero lo evalúo en L. Esto de acá lo evalúo en K. Ahora, estas de aquí van a valer cero, a menos que este sea la identidad y este sea la identidad. Pero si L y K son la identidad, entonces su producto es M, es la identidad. Entonces la única manera en la que esto no se haga cero es em, si M es la identidad, ¿no? Y en el caso en el que M es la identidad, esto vale R y esto vale R'. Entonces es R por R', y la única manera en la que no se anule es que M sea la identidad. Y ahora sí, esto sí ya se ve totalmente como la definición de esta función, ¿no? Ahí está, eso está mucho más fácil. Sí, Ahí está, ¿no? Entonces yo lo que estoy viendo es que este producto es igual a esta función. Entonces lo que quiere decir es que alfa de R por R' es igual a alfa de R por alfa de R', ¿no? Y finalmente, observemos nada más que phi del uno es igual al uno de este anillo. Por lo tanto, este es morfismo de anillos y de hecho es inyectivo. Inyectivo. ¿Por qué? Por mismo motivo. Si R y R' son distintas, entonces este en la identidad se evalúa con R y el otro se evalúa a R'. Entonces ya en un punto no coinciden las evaluaciones, por lo tanto no son la misma función. Entonces este es un morfismo inyectivo de anillos. Entonces Rm verdaderamente contiene una copia de monoide de M y una copia de R como anillo. Más aún, observemos que si tenemos phi, algún elemento de aquí, entonces si yo multiplico este por este y luego lo evalúo en algún M, a ver, esto es la suma sobre aquellos pares que multiplicados están en M, de phi en R, evaluado en L, por phi evaluado en M, y esto va a valer cero a menos que L sea la identidad, ¿no? Y si L es la identidad, entonces tenemos que K es igual a M, ¿no? Entonces, yo aquí tengo este evaluado en... Ah, cierto, aquí yo había puesto acá. Eh, eh, este debe de ser M para que esto sea algo. Y esto de aquí debe de ser R, ¿no? Y además debo de contar de que esto ocurre si y solo si L es la identidad
Em, pero ya, ¿no? Esto siempre ocurre. Esto simplemente es así, ¿no? R por M. Sí, Eh, sí, pues sí, la identidad siempre va a formar un par con M para hacer esto. Ok. Pero entonces, esto de aquí está ocurriendo en R. em, y yo dije que, ajá, este elemento debe de conmutar, me parece. ¿Por qué conmuta? Porque, hmm, sí es cierto, no estoy pidiéndole nada a esto, ¿verdad? Vamos a pedir que R sea conmutativo. Conmutativo. Sí es cierto, si no, esto no funcionaría, ¿verdad? No lo había realmente pensado, pero pues casi nunca trabajo con el caso no conmutativo. Pero bueno, en todo caso, esto es pi en M por R. Y esto, pues de la misma forma, esta es la suma sobre todos los pares en M de phi evaluado en este, por phi R evaluado en este otro, ¿no? Por exactamente los mismos motivos. Pero entonces esto te dice que este con este, de esta manera, ¿no? Por lo tanto, em, la imagen de alfa debe de estar en el centro de este anillo. Por lo tanto, este anillo es una R álgebra, ¿ok? sí. Bueno, de que conmute ya hace que pues ya esté en el centro, ¿no? Sí, Sí, justamente. sí, sí. Y bueno, con esta notación, pues podemos ver algo. Observa que si tú te agarras una phi arbitraria aquí, o digamos una psi arbitraria aquí, tú puedes descomponerla como la suma sobre aquellos elementos que estén en su soporte de la función asociada a a phi ajá, a psi, perdón, a psi evaluada en M. Este es un elemento del anillo por la función asociada a este elemento. Si quieres, verlo así, esto podrías pensar lo que ¿cómo le llamamos? Alfa de psi de M. Este es beta de M. ¿Por qué? Porque si tú evalúas aquí psi en M, entonces todo esto vas a estar sumando sobre todos los puntos sobre los cuales no se hace cero, o sea, una cantidad finita. Y em, entonces estos van a ser valores que van a ser distintos de cero, pero literalmente se van a evaluar eh, como, ajá, en el momento que tú evalúes esto de aquí, ok, estos van a conmutar. Este de aquí va a valer psi en M y este de aquí va a valer uno solamente para esa M en particular, que esté, por ejemplo, en el soporte. Y para el resto de las M's en el soporte, esto es cero y esto es cero. Sí, entonces, pues son ceros.
y solamente te va a sobrevivir esta. ¿Sí? Sí, Pues, ok. Am, entonces, usemos una notación más ligera. Aligerando la notación, vamos a escribir que sí, debe de ser entonces igual. Y de hecho, vamos a tomar la suma sobre todos con el único eh, restricción de que estos coeficientes, que digamos los RCMs, es decir, cómo se evalúa en R, en M, perdón, ajá, y que este es un coeficiente en R por estos Ms, am, con RM0 para casi toda M, es decir, salvo un número finito, y RM es igual a MRM. De hecho, incluso si aquí cambio N y N. Y esto para todas M's y N's en el monoide. ¿Sí? sí, Y ahora sí, ya llegamos a que podemos escribir de esta manera, ¿no? Hicimos todo un caminote larguísimo, pero ahora sí ya tenemos una forma explícita de cómo escribir los elementos y de cómo operarlos. Vamos a operar simplemente con las distributividades normales. Pero necesitábamos todo este camino para ir hacia allá. Y quería que viéramos la propiedad universal de esta álgebra, pero no va a dar tiempo, entonces mejor veamos nada más un par de ejemplos y ya en la siguiente clase vemos la propiedad universal. Ya. Por ejemplo, ¿qué tal si R es, ¿cuál es tu anillo conmutativo favorito? Z, Ok, Z. ¿Y qué tal si M es el monoide? Este, el monoide. Ah, pues qué tal si ponemos Z. También Z es un monoide, ¿no? sí, Entonces, ¿cómo se ven mis elementos? Entonces, por ejemplo, em, R, RZ debe de ser como elementos que sean sumas formales de cosas en Z y algunos M's, así, y tal es que acá tengo un N, ¿no? Más o menos. Es como la idea, o más de este estilo. Um, ok, por ejemplo, notemos que un elemento como corriente se puede entonces escribir como, pues, ok, tienes aquí un coeficiente y luego N, yo lo puedo escribir como una suma de unos o de menos unos, ¿no? Es uno más. Así N veces, por ejemplo, cuando N sea positivo, pero entonces esto simplemente es, em, pues, estos sumas de esta manera, los MNs, pues N veces, ¿no? Aunque N va cambiando, ¿no? Así que esto es como un poquito raro.
Pero, ok, lo que quiero decir es que como que con un generador puedo obtener el resto, ¿no? Entonces, si esto lo pones, por ejemplo, en un exponente, tendrías a lo mejor sumas infinitas de este estilo, como con un generador a la n, y aquí puede estar también menos n, ¿no? Algo de este estilo. Entonces, por ejemplo, podrías tener elementos que sean 2x más 3x menos 1 más 5x cuadrada menos 10x a la menos 30, por ejemplo, ¿no? Sí, más o menos se ve esta cosa como intuitiva que nada más estoy hablando así al aire. Mm, ¿Podrías como explicarme otra vez? ¿Cómo? ¿Podrías explicarme un poquito otra vez sobre que, no sé, le pongo un generador y luego ya ahí le puedo poner como lo que yo quiero, ¿no? O algo así. Ah, pues la idea es como pues en este caso Z tiene dos generadores, ¿no? Es generado por el uno y el menos uno, como monoide. Todo se escribe con sumas de unos y menos unos. Sí. Entonces, pues si tú pones aquí un n debe de verse como una suma de unos y menos unos, ¿no? Unos, bueno, menos unos a lo mejor, ¿no? Si n es negativo. Ah, bueno, sí. Ajá, sí. Este, y entonces, ok, aquí tienes como estas cosas de esta manera. Sí, más bien creo que lo que me equivoqué fue de que no lo podías abrir. Sí, porque esto es n veces. Más bien como que aquí tienes, ¿qué? Tienes esta suma y luego de aquí sumas este, n veces, ahora sí. Más bien era esto, ¿no? Ok. Ujú. Sí. Y entonces es como que estos coeficientes los vas a, los vas a repetir, pero no es como, eh, pues el producto de esta cosa no te permite como hacerlo tan directo, sino más bien como justamente como si estuvieras en álgebra de polinomios, ¿no? Entonces, estos implícitamente como que tienen aquí estos coeficientes de esta manera, y más bien lo que estarías haciendo sería multiplicarlos acá. Es una cosa muy rara, pero es esencialmente una consecuencia de cómo se define este producto de convolución. Ujú. Y, y esto nada más es como intuición. Lo vamos a probar bien, pero para probarlo bien sí requiero la propiedad universal y voy a probarles una cosa que se llama el lema de Yoneda, pero no lo voy a llamar así probablemente. Ok. Pero, eh, o sea, esto nada más es como intuición. La idea es de que, ok, tú tienes aquí un generador n veces, como que esto más o menos lo podrías poner así y tus elementos se ven así. Y esto, por ejemplo, o sea, como con esta analogía debería ser tu coeficiente 2 con aquí 1, aquí tendrías 3 y aquí tendrías menos uno más 5 y aquí tendrías 2 y aquí tendrías menos 10 y aquí tendrías menos 30, ¿no? Por ejemplo. Solamente que este producto, bueno, misma cosa que como lo denotábamos al inicio, ¿no? Ajá. Sí. No es un producto así, sino que es un producto de esta manera. Y entonces como que la idea es esto de aquí, más o menos como que se parece, sí, como que pensamos esa analogía, como a este anillo, ¿no? El de polinomios de Laurent con coeficientes enteros. Ajá. Y más o menos esta es la idea. En realidad, el cómo vamos a caracterizar esto es un poquito con sus morfismos de Z álgebras, ¿no? Tú sabes que este de aquí debe ser una Z álgebra, una R álgebra, por las deducciones que hicimos. Y entonces puedes preguntarte, bueno,
Si yo me fijo en qué morfismos puedo determinar desde esta Z álgebra hacia alguna otra álgebra, y pues esto de aquí va a estar como con correspondencia de algún elemento que sea unidad en acá, en A. Entonces esto queda en correspondencia con estas cosas. Pero esto es lo mismo también que la correspondencia de morfismos de Z álgebras de este otro anillo, de esta otra Z álgebra. Y entonces una consecuencia de lo que vamos a probar es que, ok, si esto ocurre, entonces este de aquí es isomorfo a este de acá. Pero esto de aquí, esta igualdad que estoy proponiendo aquí es la parte complicada y que no es fácil de probar, pero que con la propiedad universal que probaremos va a salir como consecuencia natural. Ok, ok. Vale. Em, pues no sé, por ejemplo, podrías ver quién es. A lo mejor te pongo C, ajá, y C3. Por ejemplo, eh, con C3, el grupo cíclico de tres elementos, ¿no? Intenta escribir algunos elementos, intenta multiplicarlos, ponte a jugar y a ver si puedes construir un isomorfismo con alguien. Ok. Va. Vale. Eh, ¿Hay alguna duda como con esto? En esto último sí es como muy Vale. nada más al aire, ¿no? Ajá, sí, 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 yo creo que nada más entonces, sería con eso último, las dudas, pero pues ya dices que la siguiente clase lo vemos, ¿no? sí, pues ya el lunes, el lunes Ajá, es la otra vez. Sí, pues ya el lunes detallamos bien por qué ocurre esto. Esto nada más es como muy hablando así nada más. Pero pues, por ejemplo, puedes poner los elementos así. Intentar ver, por ejemplo, sí, algo que no dije es, ok, si ya tengo el cómo se ven así mis elementos, intenta traducir el cómo se veían de esta manera y ve cómo se veía un producto ahí y ve ahora cómo se vería con estos elementos. Intenta hacer esa traducción, la voy a dar ya bien el lunes, este, y con esa traducción intenta operar con elementos de esta manera, para que puedas empezar a hacer cuentitas y probablemente ya te des una mejor idea de qué onda con todo esto. mm, ¿Sí? sí, 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 digamos. Vale, pues entonces voy a detener la grabación.